Entonces, esta tarde voy a hablar de nuestra relación con Dios. Amén. Normalmente la gente comienza a relacionarse con otra persona y muchas veces esa relación está limitada o, como lo dijéramos, sí, limitada por preconceptos que se han adquirido. Sí, pero cuando uno se queda en esos preconceptos, no conoce a la persona y muchas veces hay inconvenientes o, ¿cómo digamos? No hay armonía entre personas porque antes de conocerse llegaron comentarios negativos del uno o del otro y eso limita la relación. Y hay gente que se odia sin haberse tratado. Pues así pasa también con Dios, que hay muchos preconceptos, muchas ideas disfrazadas de religiones o de creencias, y entonces nos transmiten una idea diferente de lo que es Dios. Es más, yo lo he dicho en algunas ocasiones, que cada religión, o mejor, cada tendencia cristiana, aunque se basa en la Biblia, da una idea diferente de Cristo, da una idea diferente de Dios. Porque, como lo dije, basándose en la Biblia, solamente han tomado lo que les parece que es desde la razón humana. Estaba viendo un documental sobre Cesarea, la ciudad que nombra la Biblia en el libro de los Hechos, donde fue Pedro a predicarle a Cornelio, y veía cómo a los cristianos eran terriblemente perseguidos porque los romanos los veían como algo malo para sus prácticas paganas de ellos. Y entonces los cristianos eran lo más malo para los paganos romanos. Y los perseguían y los hacían, pues, mártires. Entonces los ponían presos, todas esas persecuciones, por lo menos hubo 10 grandes persecuciones desde, digamos, desde el día de Pentecostés hasta que Constantino en el año 300 algo es emperador y declara el cristianismo como rechazo. Pero muchos de esos conceptos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, si bien comienzan en alguna experiencia o con alguna interpretación dada por el Señor, al sumarle otras cosas de las tradiciones o del punto de vista de los líderes, se crea una idea distorsionada de lo que es Dios. ¿Ven? Y entonces, nosotros como seres humanos sabemos que la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Amén? Y como consecuencia del pecado vienen las enfermedades. Pero no, ¿cómo lo digo? No quiero decir con esto que si alguien se enferma es que pecó. No, es la consecuencia del pecado general de toda la humanidad, no que esa persona haya pecado exclusivamente. Porque, por ejemplo, Job no pecó y le vino una enfermedad, eso quiero ser claro. Amén. Es generalizando. El pecado trajo como consecuencia que perdiéramos la condición de hijos de Dios, que quedáramos destituidos de la gloria de Dios. Y como consecuencia trajo la enfermedad, trajo el odio, trajo todas las cosas que hacen mal a la humanidad. Amén. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, por sus heridas fuimos curados. También hace referencia más bien a que al quitar el pecado, la enfermedad que era consecuencia del pecado también se quita. Amén. Por sus llagas, fuimos curados. Amén. Y vuelvo a enfatizar esto, no específicamente porque una persona pecó, entonces está enferma por eso. No, hay enfermedades que vienen. Incluso hay un ejemplo de un ciego de nacimiento que le decían a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, ninguno.
ni este ni el Padre, sino para que la gloria de Dios se hiciera manifiesta. Ese señor había sido ciego hasta que Cristo lo sabe. Tenemos que, pero esto lo va comprendiendo uno ¿cómo? A medida de que se acerca a las Escrituras. Para cuando uno es consciente de que tenemos una relación con Dios. ¿Y cómo comienza esa relación con Dios? ¿Por tradición, porque nací en tal religión y tengo que seguir ahí? No, sino cuando la persona dice, quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Y entonces necesito conocerlo. Y al conocerlo, entonces tengo que, para conocerlo, ir a algo que me pueda decir cómo es Él. Porque muchos me van a decir, no, es que Él es así. Es que Él es así. Y por eso vienen los fanatismos o los legalismos o los extremos de que no, eso Dios permite todo. Eso a la larga Dios nos va a perder. No, Dios nos va a perdonar, perdón. Pero para conocerlo y poder tener una relación, necesito ir a la Escritura, a la Biblia. En Juan capítulo 5, el verso 39 me dice así. El Señor Jesucristo está hablando precisamente de eso. Amén. De su relación de Él con Dios y con lo que Él traía del cielo. Amén. Y cómo Dios testificaba de Él mismo, de Jesucristo como hijo. O sea, Él decía, yo no doy testimonio acerca de mí mismo, porque si no, no sería verdadero. Si yo diera testimonio de mí mismo, dice en el verso 31. Pero el que lo envió, el Dios del cielo, daba testimonio de Él. Y entonces, explicando eso, dice en el verso 39, San Juan capítulo 5, verso 39, dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. Amén. Entonces, más que aprender conforme a tal tendencia religiosa o cristiana, tenemos que ir a la Biblia a escudriñarla. Amén. Y la manera de escudriñarla es pedirle, como hacíamos en la oración, al Espíritu Santo que nos ilumine para entender. Comúnmente la gente ha querido entender la Biblia desde la sabiduría humana. Y entonces aplican los mismos métodos de sabiduría humana para entender la Biblia. Incluso otros más atrevidos han querido descubrir códigos para interpretarla. Pero Jesús, que es la verdad, nos dice, escudriñadlas. O sea, léanlas, mírenlas, lean lo que está ahí. Amén. Y al pedirle iluminación al Espíritu Santo, nos va a hacer entender, esto era lo que Dios le decía a Abraham. Era para Abraham. Esto es y me da un ejemplo a mí, no porque me diga lo mismo a mí, sino me da un ejemplo para las situaciones que yo viva. Esto es lo que Dios le decía a Jacob. Esto es lo que le decía al pueblo de Israel. Pero mire cómo el pueblo no hizo. Por eso necesitamos escudriñar la Biblia. Sin códigos, sin, ¿cómo dijéramos? Profundos técnicas de análisis ni nada de eso. Simplemente leerla pidiendo la alianza del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no es con sabiduría humana. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 3, verso 18, que nos dice así. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. O sea, despréndase de todos los conocimientos, conceptos que tenga de Dios. Hágase ignorante. No sé nada. Amén. Para que llegue a ser sabio. ¿Cómo? A través del orden que Dios quiere. Que sea el Espíritu el que me ayude a entender las cosas. Dice el verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, yo no puedo conocer a Dios porque me haga doctor en análisis literario o alguna cosa así. Amén. Pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Y otra vez dice el Señor. Y otra vez, perdón.
el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Amén. Son vanos. Hay gente muy intelectual, pero están vacíos. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que leamos la palabra. Amén. Y que lo que escuchemos que nos digan que es Dios, vayamos a la palabra, que es la que nos da testimonio de Él, para poder conocerlo, y entonces que nuestra relación con Él esté marcada no por lo que me dice otro, es que Dios prohíbe esto o prohíbe aquello, o no, Dios no le importa esto o aquello, sino que yo pueda conocer que realmente es lo que le agrada a Dios y que no. Y pueda vivir una vida no de prohibiciones, sino una vida donde sé hacer las cosas que corresponden en la medida que son correctas. Amén. En Génesis capítulo 1, del 3 al 6, me muestra la importancia de tener en cuenta su palabra, porque su palabra tiene poder creador, la de Él, no la de nosotros. Que por eso es que andan por ahí los de la confesión positiva diciendo, diga, decrete que va a llover y llueve. No. Pero que Elías oró y llovió, porque había un propósito. Y Dios le había dicho a Elías, haz así. Amén. Pero no podemos hacer las mismas cosas que Elías a nuestro capricho, porque ahorita no estamos en el propósito ese. Amén. Recuerdo de una historia de unas chicas en Corea o en China que iban a una convención de jóvenes cristianos, o sea, una reunión, y encontraron en el camino un río bastante crecido. Y entonces, Señor, como Pedro anduvo sobre las aguas, nosotros vamos a andar sobre las aguas porque vamos a la convención. Y se tiraron al río y se ahogaron, porque se les olvidó que Pedro se hundió cuando dejó mirar al Señor, cuando quiso mirar desde su perspectiva. Amén. Entonces no es agarrar las cosas que dice la Biblia y aplicármelas a mi acomodo, sino entender el propósito que tenía en ese momento. Dije que en Génesis capítulo 1 del verso 3 dice así, y dijo Dios, sea la luz. Amén. ¿Y qué pasó entonces? Y fue la luz. Amén. La palabra de Dios hablando ahí, creando las cosas. Entonces me doy cuenta que Dios es un Dios creador con su palabra. Con su palabra. Y enfatizo en eso. El verso 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y el verso 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas. O sea, dijo y se hizo. Amén. Porque Él es un Dios poderoso. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. O sea, el Dios con el que tenemos relación a través de Jesucristo es un Dios poderoso que creó la tierra, que creó la naturaleza con su palabra y que es vivo y es real. Por eso no lo podemos representar en una escultura o en un amuleto o en un tótem o en una figura. Amén. Él es espíritu, no lo vemos. Amén. Solo se hizo hombre como Jesucristo para que conociéramos su amor de hijo, de hijo para salvarnos. Amén. Pero luego fue llevado al cielo y sigue como Espíritu Santo consolándonos. Amén. En el verso 24 de Génesis 1 nos dice así. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. O sea, el Dios con el que queremos relacionarnos es un Dios poderoso, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios creador. Amén. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree.
Amén. Señores, sobre todo lo que había creado Dios. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Claro, hoy en día hay gente que dice varón y hembra, varón y hembra, como para decir que justificar muchas cosas. No, ahí dice varón y hembra, dos seres complementarios, físicamente hablando inclusive. Amén. Entonces Dios, el Dios que nos llama a ser salvos, a ser reconciliados por medio de Cristo, es un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Claro, esa imagen y esa semejanza, el hombre la perdió con la desobediencia. Amén. Sin embargo, Dios quiere que el que cree en él le conozca para tener una relación real, pero no una relación ni de amigos, ni de Dios castigador, sino una relación de padre e hijos. En Génesis capítulo 28 nos dice así, el verso 12, Génesis 28, 12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y el verso 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, de la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, ese mismo Dios que había creado la naturaleza, que ha puesto orden en la tierra, que ha creado la tierra, que ha creado el universo, ahora se le aparece a un hombre llamado Jacob. Y entonces Jacob se sueña con la escalera y ángeles que subían y bajaban por esa escalera. En otras palabras, lo que nos está mostrando ahí es eso, lo espiritual relacionándose con lo material a través de un propósito de Dios. Amén. Un propósito y una promesa que Dios le hace, que Él le daría esa tierra a su descendencia, y así sucedió. Mucho más adelante, el pueblo de Israel llega a vivir en la tierra de Canaán. Amén. Porque Dios quiere que le conozcamos. Amén. Él tiene propósitos, pero no son propósitos como hoy en día dicen en muchas congregaciones. Ay, es que Dios tiene un propósito. El principal propósito es hacernos su pueblo. Ese era el propósito que tenía con la descendencia de Jacob, hacer un pueblo para él. Amén. Pero él sabía que ese pueblo no iba a dar la talla. Entonces, sin embargo, lo usa como ejemplo. Hoy quiere Dios tener un pueblo y por eso mandó a Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo en él. Amén. En Éxodo capítulo 3, el verso 2 y 3 dice así. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Nos acordamos que a Jacob le dijo, esta tierra te la daré a tu descendencia. Y de la descendencia de Jacob es que viene las 12 tribus o el pueblo de Israel, que llega por las envidias de los hermanos de José, que es el menor, y lo venden a Israel. Después Dios lo pone en gracia. José llega a ser el vicepresidente de Egipto y gobierna en Egipto, pero cuando muere el faraón que lo puso en ese lugar, y cuando muere José, Egipto se olvida y comienza a esclavizar a Israel. Entonces Dios, que no se olvida de su propósito, manda a Moisés, y aquí le está hablando a Moisés. Amén. Entonces dice el verso 3, y se le apareció el ángel de Jehová en medio de, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza que? Y entonces es cuando Dios lo llama. Dios tratando
con la gente y dándose a conocer desde Él, desde sus propósitos, porque Él es soberano. Amén. No en la persona haciéndose, como digo, una idea de Dios a la manera de ellos, sino Dios tratando con ellos para dejarnos un testimonio por medio del cual, o sea, la Biblia escrita, para que por medio de estas historias que vivieron estos hombres de Dios, podamos conocerlo a Él, al Dios del cielo, porque Él quiere, como ya lo he dicho, que tengamos una relación con Él. Y el verso 14, Éxodo capítulo 3, verso 14, me dice así: y respondió Dios a Moisés, que Moisés le preguntó, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es bien lindo cuando uno comienza a mirar el yo soy. Yo soy el que soy, significa por un lado el eterno. Amén. Pero en muchas de las respuestas o de las veces que Dios se le aparece o se le revela a los seres humanos, siempre decía: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy. Incluso cuando le preguntan a Jesús, en muchas de las respuestas él dice: yo soy. Yo soy el eterno, en otras palabras. Amén. Él no ha cambiado. Él sigue revelándose a través de su palabra para que lo conozcamos y nos movamos dentro de esa realidad. Amén. Del yo soy, el eterno, que significa eso, yo soy. Amén. En Primera de Samuel, capítulo 1, más adelante, cuando ya el pueblo está en la tierra prometida, en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11, dice así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella se llama Ana, y es la mamá del profeta Samuel. Ella era estéril, pero creía que Dios era poderoso. Amén. Había creado la naturaleza, había creado la tierra, había creado el universo, había creado todo lo que existe, había creado el hombre. Había escogido al pueblo de Israel para que lo siguiera, y cuando el pueblo de Israel cayó en esclavitud, lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, amén, y le entregó la tierra prometida. Entonces ahora Ana le pide a ese Dios que le concediera un hijo varón, y ella le hace una promesa que no le cortaría el cabello a Samuel, sino que lo dedicaría al templo para que sirviera a Dios. Y el verso 20 me dice así: y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, la concibió, y el tiempo después de la concepción son 9 meses, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Y se lo dedicó a Dios. Y Dios llama a Samuel con voz audible y le dice: Samuel, Samuel. Y él creía que era el sacerdote Eli, el Señor. Entonces el sacerdote al último entiende y le dice: cuando te vuelva a llamar, dile aquí, porque Dios es un Dios real. Amén. Sino que las ideas, vuelvo a decir, nos lo han ido distorsionando como un Dios lejano, como un Dios que no le interesa sino castigarnos, o como un Dios que no le importa nada. No, Él es un Dios poderoso que quiere un trato real con nosotros. Amén. Que quiere que seamos sinceros, como Ana, pero también que puede mostrarnos cosas en sueños y en visiones cuando Él quiere. Amén. Y el elemento que nos debe relacionar con Él es eso que hizo Ana. ¿Por qué Ana le clamaba a Dios? Porque vio que creó el universo. Y una de las cosas que en Hebreos nos dice
es que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan, o sea, fe. Amén. La relación, nuestra relación con Dios tiene que tener un elemento, y es que al conocerlo, creamos en su palabra y creamos en él. Amén. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 6, Dios sigue tratando de esa manera sobrenatural con el profeta. Dice, en el año en que murió el rey Usías, y eso se puede comprobar históricamente, que sí hubo un rey Usías, en ese año, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué hermoso, porque Dios le da visiones a quien Él quiere. Amén. No a todo el mundo, pero a quien Él quiere. Y cuando Él ha llamado a alguien a ser profeta o su siervo, es tan hermoso tener experiencias sobrenaturales, pero dependen de Él. Dice, vi yo al Señor, es invisible Dios, pero se le reveló a Él, a Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén. Por encima de él habían serafines. Qué hermoso ver serafines. No, aleluya. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, no era un dios más de mitología de los asirios o de los Ixos, o bueno, de cualquiera de esas culturas, o de los griegos o de los romanos. No, era un Dios verdadero. Amén. Y Isaías estaba viendo la gloria de Dios. Dice el verso 4, y los oficiales de la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Qué tremenda visión de Isaías. Y nos muestra 2 realidades. Esa sublimidad de Dios, esa magnificencia de lo espiritual que no es posible para nuestros ojos verla, porque nuestra condición de seres pecadores nos condenaría. Amén. Por eso dice, mí que ha visto a Dios siendo pecador, entonces creía que era muerto. No, Dios ha tenido misericordia. Y por esa misericordia y ese amor ha establecido un camino de reconciliación entre Él y nosotros, para que tengamos esa relación que, como dije hace un rato, de padre a hijos. Amén. Pero necesitamos eso que dice el profeta ahí, ser purificados. Amén. Ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Amén. Y el verso 6 dice así, y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Para que el profeta pudiera hablar las palabras de Dios y no, o ver a Dios y no morir, tenía que ser purificado por fuego. Amén. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Pero hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que en cierta manera simboliza fuego. ¿Cuál era la condición de Isaías? Era hombre de labios inmundos y habitaba en medio de un mundo de personas de labios inmundos. Amén.
Y para que él pudiera no morir, tuvo que haber una purificación. Los cristianos que realmente nos encontramos con Cristo y que seamos sellados por el Espíritu Santo, tenemos que ser transformados en personas que incluso nuestra manera de hablar sea diferente, no inmundos de labios, amén, mucho menos de corazón y de mente. O sea, nuestra relación con Dios ya implica ahí un cambio de naturaleza, incluso hasta en el hablar. Nuevas criaturas, me dice la Biblia en otro texto del Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Amén. Y en Ezequiel, capítulo 8, dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mi mano, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Otra vez Dios revelándose a un profeta. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. ¿Se acuerdan de la visión de Patmos que está ya en capítulo 1 del libro de Apocalipsis? Sería bueno que la leyeran. Qué hermoso. Y aquella figura extendió la mano y me tomó de las querejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Amén. Ese Dios sobrenatural que le da experiencias a sus hijos, a sus profetas, a quien él llama. Amén. Quiere que la gente le conozca, o por lo menos los que nos acercamos a él, le conozcamos, para que entablemos una relación no interesada por esto o aquello, sino porque él es real. Amén. Es real en esa dimensión espiritual que trasciende incluso hasta lo material. Y en Isaías, capítulo 43, nos sigue hablando precisamente de las experiencias. Isaías, capítulo 43, del 1 al 4, dice así. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Amén. He dicho muchas veces que Cristo nos compró con su sangre. ¿Qué dice aquí? Al Israel espiritual, al Israel material le hablaba ahí, pero está hablando también para el Israel espiritual. No temas, oh Jacob, así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Nosotros fuimos redimidos ya, porque Cristo murió en la cruz para que Dios nos borrara, ya nunca más se acordara de eso. Somos redimidos y te puse nombre. Claro, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos un nombre escondido que solo Dios sabe y nos lo va a revelar cuando Él venga en su gloria. Amén. Somos sus hijos, somos su pueblo. Mío eres tú, le pertenecemos a Él. Cuando yo entiendo que le pertenezco a alguien o que alguien es mi Señor, tengo que, primero que todo, hacer lo que a Él le agrada. Entonces, cuando nosotros no tenemos una idea de quién es realmente Dios, nuestra relación va a ser muy simple. Pero cuando entendemos quién es Dios y lo que Él puede hacer y cómo nos ha amado y nos compró, cómo nos reconcilió con Él, cómo nos hizo su pueblo, suyo, su familia, sus hijos, nos puso nombre. Amén. Y le pertenecemos, entonces uno lo que dice, Señor, heme aquí, como dijo la Virgen María. Quiero tener una relación contigo, no una idea de ti, no una religión.
quiero que tú seas mi padre y me ayudes, porque no puedo cambiarme a mí mismo. Eres tú el que nos transformas, el que transformó el caos en un orden de una naturaleza tan hermosa que cuando miramos esos paisajes que Dios creó, los atardeceres o las playas que no, bueno, cada día están más alteradas por el hombre. Cuando vamos a una parte de vegetación casi natural, nos extasiamos. Cuando vemos las aves, cuando vemos como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos quedamos extasiados. Y el creador de eso te compró y me compró y quiere tener una relación de padre con nosotros como sus hijos. Eso es maravilloso. Pero más aún, no es un Dios mudo, es un Dios que habla. A través de todo esto, hemos visto que Dios le habló a Abraham, le habló a Jacob, le habló a Isaías, le habló al pueblo. Y en Jeremías capítulo 30, versículo 1 al 3 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, que estaba hablando yo, que Dios habla. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Amén. Gloria al Señor. Y lo cumplió Dios. Amén. Dios hizo volver a Israel. Es más, hay una señal en los tiempos postreros que cuando Israel volviera, en el año 40 y algo después de la Segunda Guerra Mundial, Israel es establecido nuevamente como nación y con un territorio. Y comienzan a regresar. Y esa es una de las señales que estaban dentro de los tiempos postreros, como que era necesario que pasara antes de que el Señor viniera. Amén. Pero así como Dios le devolvió la tierra a Israel, también Dios ha dicho que Él viene por una iglesia que cree en Él, donde cada persona tiene una relación con Dios dentro de los parámetros de la Biblia, con ese Dios que habla, que da visiones, que da sueños, que nos da para que podamos relacionarnos, no con una idea que nos cuentan, sino con la realidad de Él. Amén. Porque Él es vivo, porque Él es veraz. Amén. En Daniel capítulo 1, el profeta Daniel capítulo 1, el verso 8 me dice así: y Daniel propuso una porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió que nunca llegase a contaminarse. Daniel es llevado a Babilonia junto con otras personas porque Israel fue tomado cautivo nuevamente. Amén. Porque no eran prudentes con seguir las ordenanzas y mandatos de Dios y se acarreaban situaciones. Sin embargo, Daniel amaba a Dios y aunque había un edicto del rey que todos tenían que hacer lo que el rey dijera, Daniel propuso en su corazón mantenerse firme en lo que Dios le había revelado. Amén. Y el verso 17 dice así: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. No era que tuvieran espíritus de adivinación. Dios, por su Espíritu Santo, los capacitó con una sabiduría que viene de arriba, de lo alto. Amén. He dicho siempre que a mí me parece impresionante cómo cuando Moisés fue a construir el tabernáculo, Dios le dijo todo, pero también capacitó a las personas que le iban a colaborar. Igual cuando Salomón construyó el templo de Jehová, todos los arquitectos, los constructores, los talladores de la madera,
las cortinas, las ventanas, los cordones de las cortinas, todo. Dios les enseñó por su Espíritu Santo a hacer estas cosas. O sea, es un Dios que nos llena de una sabiduría superior. Por eso me parece tan irrespetuoso que le digan Chuchito, Jesucito, Diosito, Señor Jesús. Me parece terrible eso, porque no lo conocen. Pero cuando uno viene a su palabra y se da cuenta de ese Dios que capacita, que da experiencias que ningún otro ser puede dar, gloria al Señor. Y en el versículo 19 dice, y el rey habló con ellos, amén, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, porque estos muchachos tenían sabiduría, eran diferentes, porque tenían una relación con Dios. Dios tenía una relación con ellos. Y en el capítulo 2, el verso 27 y 28 dice así: y Daniel respondió ante el rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El rey había tenido un sueño y no se acordaba del sueño. Y quería que los magos, adivinos, se lo revelaran y le dieran el significado. Y Daniel le dice esto. Dice el verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y comenzó a explicarle el sueño. Si Dios no le hubiera revelado el sueño a Daniel y el significado, lo que venía para ellos y todos los otros que estaban ahí como para revelarles esos magos, agoreros, adivinos que había hecho traer el rey, porque era un rey pagano, digámoslo así. Pero Dios tuvo misericordia y usó a sus siervos, a los que creían, para revelar las cosas y para que los demás, ni ellos ni los demás murieran. Es un Dios que no, para quien no está oculto nada y puede hacer las cosas a su manera, pero necesita que la persona haga lo que hizo Daniel. Daniel podía haberse podido comer a comer toda la comida del rey o el vino, todo eso. Ay, me traen a la casa del rey, me descresté con eso, me sorprende. Él dijo no, él propuso en su corazón no contaminarse con la abundancia y la riqueza del mundo, sino mantenerse fiel a su Dios. Y Dios lo puso en alto, porque ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. En Lucas capítulo 1, verso 11 al 15 nos dice así: y se le acercó y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, que ya era una señora mayor, la prima de la Virgen María, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Amén. Y el verso 15 dice: porque será grande delante de Dios, hombre dedicado a él. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué hermoso es Dios. Qué hermosa. Ay, santo Jehová. Cuando tú sabes que Dios te ha llamado, que quiere, mire, aquí no somos especiales, no todos somos Juan el Bautista, pero tenemos algo. El verdadero Dios de Dios, hemos ido para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos que ser diferentes al mundo. Juan era diferente al mundo. Parecía un loco para el mundo, pero no por su capricho, sino porque había un propósito en él. Daniel también, su relación con Dios hacía que fuera diferente al mundo. Y eso es lo que quiere Dios, de que nuestra relación con Dios nos haga diferentes al mundo.
Amén. No que hagamos lo del mundo y creamos que estaba, antes lo pongamos al servicio. Ay, no, como el pueblo de Israel que cuando hizo un becerro de oro, quiso hacerle fiesta a Jehová con ese becerro ahí. Y lo que hicieron fue abominación. Qué tremenda esta experiencia de Zacarías. El ángel de Dios le dice eso. Y sería grande y traería, muchos se regocijarían en el nacimiento de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios. Aleluya. No beberán vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y acordémonos que más adelante, cuando María y Elizabeth se encuentran, creo que es, sí, le brinca el bebé, porque lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Amén. Lleno del Espíritu Santo, como Dios le había dicho a través del ángel a Zacarías. Qué hermoso ese Dios que quiere, que te ama, que te ha comprado con sangre y que quiere que más allá de que las cosas en esta cotidianidad se den como queremos, nos lleva a vida eterna en él y está con nosotros. Aleluya. Y el verso 67 de este capítulo 1 de Lucas, el verso 67 nos dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Dios, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y comienza a hablar de Jesucristo. Amén. Qué hermoso. Dios a este par de ancianos, Elizabeth y Zacarías, les da un hijo lleno del Espíritu Santo, pero también los usa a ellos, los llena a ellos. Y Zacarías profetiza. Zacarías no es el profeta Zacarías, es un hombre viejo del tiempo de Jesús, el padre de Juan el Bautista. Y Dios lo llena de su espíritu y profetiza. Y en Hechos capítulos 10, el verso 3 y 4 nos dice así: ese mismo Dios que creó el universo, que se le apareció a Jacob, que le habló a los profetas, que anunció el nacimiento de Jesús, que liberó a su pueblo, que le devolvió su tierra, que salvó y le llenó de sabiduría a Daniel y a sus amigos, que se revela a través de los profetas y de su palabra. Dice aquí así: en el comienzo de la iglesia, porque como los 12 discípulos eran del pueblo de Israel, y el propósito de Dios no era quedarse solo con ese pueblo que no había entendido, sino era alcanzar a toda la humanidad a través de Cristo, a todo el que entonces comienza a darle para que ahora que ya Jesús había ascendido al cielo y ya habían sido llenos de Dios como Espíritu Santo, predicaran su verdad, no desde sus preconceptos ni desde sus tradiciones, sino desde la guianza del Espíritu. Dice el verso 3 y 4. Este vio claramente en una visión. ¿Quién es este? Cornelio, el centurión romano que les dije que vivió ahí en esa ciudad que estaba viendo yo el documental, Cesarea. Amén. Cesarea de Filipos, que hoy no hay sino ruinas. Amén. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Atemorizado por la sorpresa, nunca había visto un ángel. Y le dijo: tus han subido para memoria delante de Dios. No porque Dios le interese lo que dio en Limona, no, sino que él veía la intención del corazón de Cornelio, que siendo un hombre gentil, o sea, no era un cristiano, no era un judío, no era, pero tenía temor de Dios y ofrendaba, pero también algo más, oraba a Dios. Y Dios le escuchó en su misericordia y le dice cómo hacer para ser salvo. ¿Cuál era el proceso para que entablara una relación con Dios, con ese Dios? Y le manda a traer personas que le hablarían tal como debía él hacer. Entonces el verso 11 dice así: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo,
el apóstol Pedro, si usted lee todo el capítulo, está en una ciudad, digámoslo así, llamada Jope. Y entonces a Cornelio el ángel le dijo, manda gente a Jope que traigan a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro, porque Dios le cambió un nombre. Si nosotros miramos, le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, le cambió el nombre a Jacob. Amén. Y a usted y a mí también nos cambió el nombre. Él tiene ese nombre allá y un día lo vamos a saber. Nombre secreto para cada uno. Gloria al Señor. Y le dice, y a Pedro le cambió el nombre. A Pablo le cambió el nombre. Saulo de Tarso era cuando era perseguidor, después se llamaba Pablo. Amén. Entonces aquí vemos que a Pedro se le aparece el Señor, le da una visión y dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Amén. ¿Por qué? Porque los judíos tenían como inmundas ciertos tipos de animales que no debían comer. Pero más allá de que fuera algo literal, algo que era mostrándole que Dios había extendido su misericordia a la gente que ellos consideraban inmundos, que éramos los gentiles, o sea, los que no tenemos raíces de descendencia judía o israelita. Yo no sé, hoy en día hay mucha gente tratando de buscar que pertenecen a las tribus perdidas de Israel. Eso no es importante, pero hay muchos, incluso pastores, en ese cuento. Amén. Y esto lleva ya varios años, muchos años, porque están confundidos y quieren una relación basada en las tradiciones incluso de Israel y no en la realidad de Dios. Entonces, el verso 19 y 20 dice así, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levanta pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo lo amé. Y ahí comienza a expandirse el evangelio a todas las naciones que no eran judías. Amén. Es el primer convertido a Cristo, el primero que puede, sin ser judío, establecer una relación con ese Padre Celestial. Hechos, verso 1 y 2, nos dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía ya es la primera iglesia gentil, donde habían griegos y otros. Amén. Dice, y nos muestra las características de esa iglesia. No es llamada católica, no es llamada metodista, no es llamada luterana, no. Dice, entonces había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, mire otro que le cambia el nombre, Lucio de Cirene, Manael, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dios habla a través del Espíritu Santo. Hay gente que dice que ya no hay profetas. Aquí estamos hablando después de esa cita que decía que los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuáles profetas fueron hasta Juan? Los que anunciaban que Cristo vendría a morir en la cruz. Pero de ahí en adelante el Espíritu Santo no se volvió mudo. Aquí la Biblia me da testimonio que habían profetas. Amén. En la iglesia que estaba en Antioquía. Y los menciona. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, habló por alguno de ellos. Amén. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea que la persona que tiene una relación con Cristo, con Dios, no puede hacer las cosas a su manera, sino esperar que Dios le diga y le muestre a qué lo llamó. Y a través de la vivencia, Dios va a evidenciar a qué nos llamó. Amén. Y va a confirmarlo a través del don de la profecía. Por 2 o 3. Porque nuestra relación con Dios no es conforme a nosotros, como queremos nosotros, sino conforme al propósito de Él, porque Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el dueño de nosotros, Él es el que nos guía y nos bendice, Él, más aún, el que nos redimió, nos justificó,
nos santificó y quiere hacernos nuevas criaturas, como corresponde a la realidad que somos sus hijos. Juan capítulo 1, el verso 11 y 12 me dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al pueblo de Israel no entendió, con todo y lo que les había hablado a través de los profetas, con todo que los sacó de Egipto, con todo que los llevaron en dispersión y él los regresó a su tierra. Con todo eso, ¿no? Y con todo que dentro de ellos nació Jesús, que Dios hizo nacer niños de mujeres estériles, como en el caso de Elizabeth, la prima de María. Y con todo eso no entendieron. Amén. Por eso dice, a los suyos vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero ahí está la bendición para nosotros. Dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para la gloria de él. Amén. O sea que somos bendecidos en Cristo Jesús porque podemos tener una relación con él, nuestro Padre y nosotros sus hijos. ¿A través de quién? De Jesucristo, dice. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, nos dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Por lo tanto, podemos tener una relación verdadera, real, con el Dios que es verdadero y que es espíritu y es verdad, para gloria de él y para bendición nuestra, con vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. A eso nos llamó Dios, a tener una relación con él, una relación real, para gloria de su nombre y bendición nuestra. Dios les bendiga, hermanos, Dios me los guarde y hasta la próxima oportunidad.